Dios les bendiga. Dios les bendiga. Gracia y paz del Señor para cada uno de ustedes. Era el saludo que Pablo estilaba para con aquellos los cuales él percibía que habían sido llamados por gracia. Pablo no les deseaba que tengas abundancia, Pablo no les deseaba una carreta del año, pero Pablo en su sabiduría y en su entendimiento del Evangelio deseaba a cada hombre y mujer de su tiempo que caminaban alrededor del Evangelio que la gracia, que la paz y la misericordia, es decir, estos tres frutos que solamente pueden provenir de una salvación segura gestada por el Señor. ¿Qué más podemos desearle a nuestros hermanos en Cristo sino el fruto que proviene de una verdadera salvación en Cristo? El hombre puede terminar al final de sus días sin un solo centavo, puede terminar en la peor de las enfermedades, y aun si su corazón está confiado en que Cristo ha pagado el precio, como lo habíamos cantado hace un momento, ese hombre morirá con una sonrisa, confiado en que cualquier tribulación en esta tierra fue pérdida de tiempo. Hermanos, no desperdicien su tiempo en tonterías. El Señor viene pronto. El Señor viene pronto. Y viene por los suyos. Así es que, hermano, un domingo más en el cual el Señor ha extendido misericordia y un domingo menos para podernos ver frente a frente con nuestro Señor. Un domingo menos para vernos frente a frente con nuestro Señor. Y aún así, hermanos, a veces seguimos perdiendo el tiempo en aquellas cosas que son terrenales, en nuestra propia carnalidad, en nuestros deseos y en nuestros anhelos. Jesucristo dejaría claro que la puerta es tan angosta, y el camino es tan estrecho que no puedes entrar con tu soberbia, que no puedes entrar con tu amargura, que no puedes entrar con tu pecado, hermano. Es tiempo de despojarnos. Es tiempo de despojarnos porque el tiempo se acerca en el que el Señor te llamará. Así es que en esta mañana supliquemos al Señor por misericordia, porque esta carne se duele, esta carne quiere obrar como ella quiere. Pero Pablo llegaba a una conclusión hermosa. Ya no tenemos que vivir nosotros. No, hermano, olvídate de tus anhelos y de tus deseos. Si alguien importa en esta vida es Cristo, no tú. Así es que roguemos al Señor para que en esta mañana doblegue nuestra cerviz, doblegue nuestra soberbia, doblegue nuestra carnalidad. Hermano, anhelo verte en los cielos. Anhelo que estemos juntos, no solamente el resto del día domingo, anhelo que estemos juntos por la eternidad. Deshazte de esa maleta que no sirve para nada. Oremos, amados hermanos. Amado Señor, tuyo es el reino. Tuyo, Señor, son el imperio y la potestad, no solamente de los cielos, sino de toda tierra, de todo lo que habita en este mundo, Señor. Y a ti en esta mañana nos dirigimos con la intención de reconocer delante de tu presencia, tú que escudriñas los corazones. Y tú, Señor, del cual no podemos ocultar ni aún las intenciones de nuestro corazón. Tú conoces todo. Pues tú conoces nuestras debilidades y tú conoces nuestro pecado y nuestras carencias. Y delante de tus ojos, Señor, nada es oculto. Tú, Señor, que escudriñas los corazones y que has prometido, Señor, en los tuyos, quitar ese corazón empedernido de piedra y cambiarlo por uno nuevo, en el cual pondrías tu espíritu, Señor, para que anduviésemos en tus caminos, en tus mandamientos y en tus estatutos,
Amado Señor, tú que conoces mi corazón, tú que conoces nuestros corazones, no hay nada oculto para ti, Señor. Y sabes que aún seguimos andando en nuestra carnalidad. Mas confío plenamente, Señor, que a través del medio de gracia de tu palabra, a ti te ha placido reconciliar las transgresiones de los hombres y reconciliar esa amistad y reconstruir el templo deshecho. Y yo sé, Señor, que jamás será a través de mi palabra, ni a través de mi pensamiento, ni a través de mi consejo, sino a través de tu palabra, Señor, que es viva y eficaz, que es como una espada de doble filo, que por donde pasa, Señor, sí o sí va a cortar. Pues hoy mi súplica, Señor, es que trates con mi pensamiento, que trates con mi vida y que trates con mi necio corazón, porque yo no puedo. Que seas tú, Señor, quien sazone mis palabras y tome control aún de este necio corazón para exponer solamente lo que proviene de ti. Pues mira, Señor, que probablemente no soy perfecto y jamás será una justificante para pecar. Pero reconozco, Señor, que no quiero caer en infidelidad, porque al final de mis días, como cualquier ser humano, habré de dar cuentas delante de tu presencia. Así es que, Señor, trata por medio de tu palabra con cada uno de nosotros y doblega lo que tengas que doblegar, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a nuestras escrituras, amados hermanos, y sabemos la continuidad del día de hoy. La semana pasada concluíamos el versículo número 11 del libro de Ageo, capítulo número 1, de tal manera que el día de hoy daremos continuidad y buscaremos terminar la primera parte del capítulo número 1. Vamos al libro de Ageo, capítulo número 1, versículo 12 a versículo 15, solamente 4 versículos, y dice la palabra de nuestro Señor y no la mía. Dice la palabra de nuestro Señor. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, hermanos, también escuchó. ¿Qué escucharon? La voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Esta es palabra de nuestro Señor. Tomen sus asientos, por favor. Vivimos en una sociedad sumamente peculiar. Aun cuando la gente dice, lo importante no es ganar, sino que te diviertas, la realidad es otra. Hablar del primer lugar es hablar de lo más importante, es hablar de lo más prioritario, hermanos. Y ustedes estarán de acuerdo conmigo probablemente en el hecho de considerar que hablar del primer lugar no es lo mismo que hablar del segundo. Nunca será lo mismo ser un atleta y llegar en segundo lugar
que llegar en primero. Jamás, jamás, jamás será lo mismo quedar en el segundo mejor promedio del salón que ser el primer mejor promedio del salón. Hablando específicamente de lo primero, el primer lugar, es hablar de lo prioritario. Es hablar de lo que tiene importancia, de lo que hay que prestarle mayor atención. A Jesucristo le harían una pregunta muy interesante. Y esta pregunta iría en relación a qué es lo prioritario. En Mateo capítulo 22, versículo 36. Después de que los fariseos habían quedado muy molestos porque no podían ganar una al Señor, se acercó uno de los maestros de aquel entonces y le preguntó a Jesucristo diciéndole: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Hay otra versión de la traducción del hebreo cuya pregunta se traduce como ¿cuál es el primer mandamiento y el más importante de la ley? Jesucristo respondería certeramente diciendo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, no con la mitad, hermano, no con 3/4 partes o no con la basura de lo que queda, no. La respuesta fue: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Concluye Jesucristo diciendo en el versículo 38, este es el primero y el más grande mandamiento. Yo quisiera suponer que muchos hemos leído este versículo y que probablemente hemos meditado acerca de ello, mas no lo suficiente. En mi suposición, siendo el mandamiento más importante, debería de ser el mandamiento que más deberíamos de cuidar. Amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón. Hermanos, en palabras de Sujel Michelén, siendo el mandamiento más importante, es el mandamiento más ultrajado. Es el mandamiento más importante, pero es el mandamiento menos seguido. La realidad es que siendo el mandamiento más importante, es el mandamiento más menospreciado. Mientras el mandato es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, nosotros hemos llegado a la idolatría total de ni siquiera amar por encima de Dios a nuestros hijos, o amar a nuestra esposa por encima de Dios, o amar a nuestro trabajo por encima de Dios, o amar nuestro descanso. No, hermano, llegamos a la idolatría más aberrante delante de Dios. Tú has ocupado su lugar. No importa qué hagan con Dios, lo que importa es qué hacen contigo. Dios queda en tercero y en cuarto lugar, pero ay de aquel que se atreva a hacerte algo a ti, porque entonces ardió Troya. Hermano, hemos llegado a la cúspide de la idolatría aberrante delante de Dios, donde tú has ocupado su lugar. Lo mismo sucedió con el pueblo de Israel. A manera introductoria, nosotros recordaremos que el pueblo de Israel no amó al Señor con todo su corazón. No, hermanos, ellos lo sustituyeron por un becerro forjado a mano, al cual nombraron Baal. La herejía del rey de aquel entonces llegó al grado último de incluso decirle al pueblo del reino del norte: Jehová no fue quien te sacó de Egipto, este becerro fue quien te sacó de Egipto, quien te libertó, quien te da bienaventuranza. Si nosotros recordamos
este mandamiento, que es el primero, no es distinto al que se encuentra al principio de los 10 mandamientos. La esencia es exactamente la misma. Dios ordenaría en el libro de Éxodo, capítulo 20, como primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 20, capítulo 20, versículo 3. Hermanos, si yo amo al Señor con todo mi corazón, te puedo asegurar que yo no voy a sustituirlo por otros dioses, porque lo amo con todo mi corazón. ¿Qué hizo el pueblo? ¿Obedeció el mandato? No. Mientras el mandato era: no tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿qué hizo el pueblo de Israel? Tuvieron otros dioses. Mientras el mandato continuaba y decía el segundo mandato: no te harás imagen ni semejanza alguna de lo que está arriba en los cielos, ni lo que está en la tierra, ni lo que está debajo del mar, ni te inclinarás ante ellas, porque me amas con todo tu corazón. ¿Qué hizo el pueblo? El pueblo desobedeció. El pueblo se hizo imagen y semejanza de algo que estaba en esta tierra y se inclinó ante ella y la adoró. El brazo del creyente moderno suele ser el más rápido del oeste, y a veces podemos decir: bueno, si nosotros hubiéramos estado en el lugar de esos israelitas, nosotros no hubiéramos cometido tal atropello. Hermano, en ocasiones tu obrar es aún peor que el de aquellos israelitas. Las modas han cambiado, los peinados han cambiado, la vestimenta ha cambiado, pero el pecado sigue ahí. El pecado se centra, sobre el cual viene el juicio de Dios en este libro de Ageo, se centra sobre el hecho de que el pueblo no amó a Dios con todo su corazón, y cual si fuera una ramera le sustituyó con cualquiera que le agradase más. Todo esto, hermano, se deriva de un falso conocimiento de Dios. Un falso conocimiento de Dios. Nosotros recordaremos cómo en el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6, Dios dejaría por entendido que el pueblo de Dios fue destruido porque le faltó conocimiento. Pastor, pero yo leo todas las mañanas mi Biblia. El pequeño problema es que aunque leas, no la practicas. Es que yo tengo mucho conocimiento y la cantidad de libros que llevo son como 800. Sí, pero esto es como cuando no hay agua. Puede haber agua en la tubería, pero si no sube al tinaco, no sirve absolutamente de nada. En este sentido, hermanos, el ser humano no es de afuera. Hoy quiero hablarte a ti. No hablo de otras iglesias de mala doctrina, no, hermano. Estoy hablando de aquellos que nos jactamos de tener una doctrina perfecta y de seguir el fundamento fiel del Señor. Estoy hablando de los que domingo a domingo se sientan en este lugar y que tal pareciera que ha pasado el tiempo y no entienden, y no entienden, y no entienden. Hermano, el pueblo de Dios está pereciendo porque no conoce a Dios. No conoce sus atributos. Piensa que Dios es un juez al cual podemos sobornar. Un juez barato que podemos sobornar. Hermano, es que no has entendido que Dios es santo. Y que cosa inmunda, cosa desagradable no puede entrar delante de su presencia. Hermano, el pueblo se pierde por falta de conocimiento, porque pensando seguir a un Dios bíblico, lo que está siguiendo no es otra cosa más que algo que ha construido en su cabeza. Un Dios permisible, un Dios que me la va a pasar, un Dios que bueno, me tiene paciencia porque así como soy Él me ama. No, hermano, creo que el pueblo sigue pereciendo por falta de conocimiento. Las escrituras son sumamente claras. Cosa inmunda no entrará delante de su presencia. Sería triste que al final de tus días, después de 15, 20, 30, 50 años de asistir a una iglesia, aún así, Mateo capítulo número 7, el Señor dijera: no te conozco, no sé quién eres. ¿Por qué?
porque tú eres un hacedor de maldad. El pueblo se sigue perdiendo porque no conoce a Dios. Dios dejaría claridad que Él no comparte su gloria. Que Él no comparte su gloria, y hay una razón. En Éxodo 20 la dejó muy clara, porque Él es celoso, porque Él no comparte, porque Él lo quiere todo. Algunos pudiéramos decir, ¿qué Dios tan soberbio? No, hermano, es que Dios es Dios. Dios es el Todopoderoso. Si Dios compartiera su gloria con cualquier creación, entonces Dios sería una vergüenza, pero no, Dios, mi Dios es Dios. Es el Todopoderoso. Así es que ese Dios que probablemente te niegas a conocer, ese Dios que hasta ahora tú piensas que es permisible y que no importa, porque ya sabes, dijo Mahatma Gandhi, que Dios ama al pecador. Los salmos nos cuentan otra historia, la historia bíblica nos cuenta otra historia. Dios detesta, Dios detesta, Dios detesta al pecador. Dios lo detesta. Y en ese sentido, quitando esa construcción que has hecho en tu cabeza, quiero hablarte de una característica, de un atributo de Dios. Del Dios bíblico, del Dios real. Él es celoso y además no solamente eso, Él demanda algo de los suyos: fidelidad y obediencia. Pero si Dios es todo amor, no, espérate. En ocasiones el hombre toma atributos de Dios para justificar su sucia vida. Como Dios es amor, me va a tener paciencia. Como Dios es amor, me va a seguir pasando que abra mi boca de más. Como Dios es amor, no, espérate. El Señor es fuerte y celoso, que visita la maldad de los que le aborrecen. Traducción: de los que no obedecen desde la primera hasta la cuarta generación. No que Dios propicie el mal, es que Dios está presente cuando el hombre desobedece y trae las consecuencias de su desobediencia sobre su primera y hasta la cuarta generación. Pero también deja claro, hermanos, porque a veces podemos aventarnos al piso y decir que Dios es tan malvado. No, continúa diciendo en Éxodo: y hago misericordia a millares de los que me aman. Es que con cada mandato de Dios, siempre va a haber dos vertientes: o obedeces o no desobedeces, o eres fiel o eres rebelde. O eres espiritual o eres carnal. Hermano, no puedes haber tintas medias. O estás en un lado o estás en otro. Pero lo que encuentro a lo largo de todo el fundamento bíblico es que siempre que el Señor obtiene obediencia por parte de los suyos, habrá bendición. Y tal vez no en el bolsillo, pero habrá bendición espiritual, hermano. Pero también lo que encuentro a lo largo de cada una de las ordenanzas del Señor es que delante de toda desobediencia y delante de toda rebeldía va a haber una consecuencia. En el contexto del libro que estamos revisando durante este mes, nosotros encontraremos que Dios había demandado fidelidad. Y el pueblo obró de manera contraria. ¿Qué sucedió con el pueblo? El pueblo obtuvo las consecuencias del juicio de su desobediencia. Habiendo sido llevado nuevamente cautivo, ahora por los reyes sirios, específicamente por Nabucodonosor, nosotros comprendemos que fue Dios quien nuevamente propició el tener una reconciliación con su pueblo. Y esa reconciliación la dispondría para libertarlos, hermano. Dios dispondría las intenciones en el rey Ciro para libertar a su pueblo con un objetivo sumamente claro, y sería la reconstrucción del templo en Jerusalén. En este sentido, no era, y lo hablamos la semana pasada, no era el templo en sí mismo. Seamos honestos.
Las instalaciones donde nos reunimos, aun cuando son rentadas, ¿pudiéramos mejorarlas? Claro. Pero no se trata de mejorar las instalaciones, hermano. En esta mañana yo te pido que seas muy honesto en cómo es tu relación con Dios. Y si tu relación con Dios es igual un montón de ruinas que han sido descuidadas, no por falta de voluntad de Dios, sino por tu propia necedad, el llamado para ti en esta mañana es exactamente el mismo. Es necesario reconstruir esas ruinas. Después de este llamado, el pueblo obedecería, pero como lo vimos la semana pasada, ante los primeros obstáculos, el pueblo simplemente cesó. Desde que el Señor dio el primer llamado a través de Ageo, pasarían 16 años de pasividad, 16 años de tibieza, 16 años en que el pueblo quedaría sumido en su propia vanagloria. No construyeron, no reconstruyeron el templo, pero empezaron a reconstruir sus viviendas. No reconstruyeron la relación con Dios, sino que la agrandaron aún más. Se ensoberbecieron en su propio corazón. Después del cautiverio ya no era suficiente tener un techo, ahora era necesario hacerlo lujoso. Dios, no me importas, tú no eres el tiempo hoy, ahora es mi tiempo. ¿Te suena eso? ¿Te suena eso a historias modernas de manera constante? Ellos no tenían tiempo para reconstruir el templo de Dios, pero sí tuvieron tiempo para construir sus casas lujosas y exageradamente lujosas. Este es el mismo pecado, este es exactamente el mismo pecado en que probablemente nos encontramos la gran mayoría de nosotros. No hay tiempo para las cosas del Señor, pero aquí quien importa somos nosotros. Algunos sociólogos y algunos expertos del comportamiento actual dicen que el problema no se encuentra en otro lado, sino en la falta de autoestima del ser humano. Por eso es que hoy, si alguien se levanta una mañana y dice, hoy nací y me siento como jirafa, trátenme como jirafa, tenemos que tratarlo como jirafa. Eso dice el mundo. Porque si no ardió Troya. No, hermano, no se trata de baja autoestima. El hombre ha llegado a una soberbia sobreestima que si no haces lo que él quiere, entonces se va a parar de pestañas. Eso sucede aquí, hermano. Eso sucede aquí. Hermano, cuidado con que yo no te atienda un poquito porque... ¿Qué me pasa? ¿Te das cuenta que la soberbia ha llegado a un grado altísimo en el cual no importa Dios, importas tú? Pues hermanos, ese es el pecado que estaremos hablando para el cierre del día de hoy. Pues aun cuando el hombre ha pecado, dice el Salmo 103, versículo 8, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Es aquí donde damos gracias que Dios es Dios. Es aquí donde damos gracias que Dios es Dios y no que tú eres Dios. Hermano, si tú fueras Dios, creo que ya nos habías fulminado a varios de nosotros. Pero Dios es misericordioso. Dios es clemente. Dios es tardo para la ira. Y Dios es grande en misericordia. Bajo esta misericordia, entonces, la semana pasada concluíamos que en esa misericordia Dios va a disciplinar a sus hijos. ¿Por qué acentúa eso de hijos? Bueno, hermano, lo que pasa es que no todos en esta tierra son hijos. El Señor también tiene bastardos. Pero como padres de familia, si vemos en la calle que se están peleando muchos niños que están haciendo destrozos y yo alcanzo a ver que mi hijo Raúl está en medio de ellos, a quien voy a ir a disciplinar es a mi hijo. Los demás tienen su paternidad, que cada quien haga lo suyo. Bueno, hermano, el Señor tiene hijos, pero también tiene algunos alrededor que piensan que son hijos y nunca lo han sido. No hay evidencia de paternidad.
No hay evidencia de paternidad. Oye, pero llevan 15 años en el evangelio. Hermano, por sus frutos los vas a conocer. En este sentido, Dios disciplina a sus hijos, mientras los bastardos se quedan sin reprensión. Y veíamos y concluíamos la semana pasada que a través de este proceso de disciplina, Dios nos llama a hacer una autoevaluación de nosotros mismos. Hermano, Dios no te llama a autoevaluar al de al lado, Dios te llama a autoevaluarte a ti. Dios no te llama a meter las narices en otra familia, Dios te llama a resolver los de la tuya. Dios en el proceso de disciplina nos llama a escudriñar nuestro corazón. A través de ese proceso de disciplina, Dios buscará restaurarnos. A través de ese proceso de disciplina, por misericordia, Dios sí o sí nos mostrará cuál fue nuestra falta. Y Dios, a través de este proceso de misericordia, de disciplina, Dios nos mostrará cuáles son las consecuencias de ese pecado. A diferencia de la psicología, el problema no se encuentra en tu niñez. El problema no se encuentra en otras personas. El problema no se encuentra en la mala alineación de los astros, no. A través de las escrituras, el Señor nos dice que el problema se encuentra en nuestro vano y engañoso corazón. Que es tan engañoso que pretende pensar que tiene la razón y todos los demás están mal. Que si tú truenas o que si tú pecas es por culpa de tu esposo o por culpa de... No. El problema se encuentra en tu sucio y asqueroso corazón. ¿Para qué el Señor disciplina? ¿Es mala la disciplina? Yo creo que no. La disciplina, inciso A, servirá, o su objetivo es para que las personas tengan un remordimiento falso momentáneo. La disciplina de Dios será para que sientas un poco de remordimiento y después vuelvas como el perro a tu propio vómito. La disciplina de Dios servirá para que, al igual que una marrana que estaba sucia, la hayan limpiado y la hayan dejado pulcra para que después vuelva otra vez a la suciedad. No, hermano, la disciplina siempre por parte de Dios para los suyos será para que ellos vuelvan a caminar en su voluntad. Dios no te ha limpiado y Dios no te ha salvado para que vuelvas nuevamente a ser como la ramera, a recostarte otra vez con cualquiera que pasa. Hermanos, Dios nos ha limpiado, Dios nos ha salvado, Dios nos ha purificado, Dios ha quitado el pecado, no para que nuevamente volvamos a revolcarnos. Dios trae la disciplina, Dios trae la disciplina, Dios trae la disciplina para que sus hijos amados vuelvan a caminar como se les ha enseñado en el hogar. La disciplina es para que sus hijos caminen en obediencia. Obediencia. Antes de comenzar formalmente quisiera hacer un paréntesis, porque este tema o este concepto lo vamos a estar viendo a lo largo de la exposición del día de hoy. Cuando nosotros comemos un pastel y a la mañana siguiente llega Amandita y dice, oigan, sobró pastel. Pero ella utiliza palabras como la Reina Valera, dice, oigan, ¿quedó un remanente de pastel? Sí quedó un remanente de pastel. Abre el refrigerador, saca el plato del pastel y resulta que de ese pastel gigantesco, tan grande, tan delicioso, solamente ha quedado una rebanada. Ese es el remanente, eso es lo que quedó. Pero queda íntegro, queda perfecto, queda con la esencia, no perdió el sabor. Simplemente lo que sucedió con ese pastel es que lo que quedó al final queda intacto con la esencia de lo que una vez fue. El día de hoy estaremos recurriendo a un concepto, precisamente el concepto de remanente. A la luz de las Escrituras, hablar del remanente es hablar de lo que resta, de lo que quedó, de lo que al principio era.
Este concepto lo vamos a encontrar en el libro de Romanos 11, y esto solamente es breviario cultural. Porque Pablo, en este libro de Romanos, capítulo número 11, hace alusión a este concepto, al concepto del remanente. Y hace alusión a un texto bíblico que se encuentra en Primera de Reyes 19. A ver, vamos a frenar un poquito. Romanos 11, Pablo habla acerca del remanente. Y para ejemplificarlo, se remite a Primera de Reyes, capítulo 19. Pablo dice que en aquel tiempo del profeta Elías, como escrito está, Elías, después de que es separado y apartado de toda la suciedad que había en su época, en el cual todos los hombres habían caído en idolatría, todos, eso pensaba Elías, todos. Y Elías, hablando en Primera de Reyes 19 con Dios, le dice: Señor, es que ya no ha quedado ninguno, todos se han doblegado delante de Baal, y los profetas que eran fieles han sido asesinados, y solamente quedo yo. Eso parecería. En Primera de Reyes 19 Dios le contestó: no es así, Elías, no es así. Dios le contestó: aunque parece que no hay otro más que tú, yo me he reservado 7,000 hombres que no han doblado su rodilla delante de Baal. 7,000 hombres en comparación de una nación tan grande y próspera. ¿Cuánto era eso? Un remanente, una rebanada, hermanos. Pero esa rebanada seguía fiel. Esa rebanada seguía en obediencia. ¿Dónde quedó todo el resto del pastel? Todo el resto del pastel se echó a perder. Solamente había quedado un remanente escogido por Dios. Y este número era de 7,000 hombres que no habían doblado su rodilla delante de Baal. Pablo ahora en el libro de Romanos 11:5 dice: pues así también en este tiempo, pues aún así, también en este tiempo, hermano, aunque no pareciera, en este tiempo ha quedado un remanente escogido, y ha sido escogido por gracia. Te soy honesto, a veces me pongo en las sandalias de Pablo. Y aunque me quedan grandes, muy grandes, a veces en mi celo y en mi carnalidad, pienso también que ese remanente tal vez no exista. Pero ayer que terminaba de preparar la predicación, me ponía a pensar cómo Dios es fiel. Y considero que así como en el tiempo de Pablo y así como en el tiempo de aquel profeta Elías, hoy en día, entre tanta desobediencia, entre tanta rebeldía, entre tanta necedad, Dios sigue guardando un remanente fiel que no ha doblado sus rodillas delante de Baal y que seguirá en obediencia al Señor. Así es que en esta mañana veremos 4 distintivos de ese remanente de Dios. Basados en el texto bíblico esencial de Ageo, veremos 4 distintivos del remanente de Dios. Primer distintivo, es decir, primer característica que identifica al remanente de Dios, es que el remanente escucha, teme y obedece a Dios. Primer característico, primer distintivo del remanente es que el remanente escucha, el remanente teme y el remanente obedece
a su Señor. Iremos a un segundo distintivo del remanente, y este tiene que ver no propiamente con el remanente, sino con el mismo Dios. Y la segunda característica o distintivo es que el Señor nunca abandona a su remanente, aunque en ocasiones pareciera. El Señor nunca abandona a su remanente. Abandona a los bastardos, ¿no? Pero a sus hijos jamás. A sus hijos jamás los abandonará. Tercer característica o distintivo del remanente. A veces pensaremos que el remanente es remanente porque le echa ganas o porque quiere. No, hermanos, tercer distintivo, el Señor es quien produce el querer como el hacer sobre su remanente. Es el Señor quien produce el querer como el hacer en su remanente. Y esto lo hace por su buena voluntad. Finalmente llegaremos a un cuarto distintivo del remanente de Dios. Y este es interesante. Cuarta característica o distintivo del remanente de Dios es que el remanente siempre dará evidencias de que en verdad es remanente. Cuarto distintivo, el remanente siempre dará evidencia de que le pertenece al Señor o de que es remanente. Vamos a las Escrituras para poder abarcar nuestro primer postulado. El remanente escucha, teme y obedece a su Señor. Dice el texto bíblico base en Ageo, capítulo número 1, versículo 12. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios. Y las palabras de Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. ¿Y qué hizo el pueblo? El pueblo temió delante de Jehová. Versículos anteriores, nosotros recordamos que en el versículo número 1, Ageo llegó con una ordenanza directa de Dios y no se la dio al pueblo. Ageo llegó con una ordenanza y Ageo fue con las autoridades de aquella nación. Ageo fue directamente con aquel que era el gobernador, Zorobabel, hijo de Salatiel, y fue directamente con Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote del pueblo. En este sentido, nosotros vemos que la voz de Dios irá esencialmente primero con las autoridades por una sencilla razón, hermano. Actualmente tenemos gobernantes, sí tenemos gobernantes, actualmente tenemos sacerdotes, tenemos algo que son pastores y que hacen la misma función. Pero vayamos al caso exclusivo de tu hogar. ¿Te has dado cuenta que a veces nos quejamos de los comportamientos de nuestros hijos? Y decimos, bueno, ¿por qué mi hijo es rebelde? ¿Por qué mi hijo no entiende? ¿Por qué mi hijo no se comporta en la dirección de la cristiandad? Después, analizando quién es la autoridad que debería de llevar ese hogar, nos damos cuenta cuál es la razón. La autoridad que debería de guiar a los hijos en sujeción, en obediencia, en dirección hacia el Señor, esencialmente no es una autoridad, es alguien que también camina en rebeldía. ¿Qué sucede cuando un ciego guía a otro ciego? Lo va a llevar a un acantilado y los dos se van a despedazar. Hermanos, si Dios impuso autoridades y desde aquel entonces impuso autoridades civiles y eclesiásticas, no fue para que los líderes civiles y eclesiásticos hicieran lo que les pegara la gana. Dios impuso autoridades en esta tierra con la intención de que cualquier autoridad impuesta por Dios cumpla el propósito de llevar a los que le siguen delante de la presencia de Dios. De tal manera que esta ordenanza que se dio versículos anteriores, específicamente 11 versículos atrás, tenía un propósito, y es que estas autoridades fungieran realmente como autoridades y no como payasos. Los dirigentes son quienes deberían de tomar las riendas del pueblo. Si tú en este momento le dices a tu hijo, ¿te quieres bañar? ¿Qué te va a responder tu hijo? No, no me quiero bañar.
Si hoy le pregunto a cada uno de los congregantes, ¿amas a Dios con todo tu corazón? La respuesta será, no, no me importa. Debemos de entender que las autoridades no son para ser amigos, las autoridades son para guiar al pueblo y guiarlos a un fin correcto. No el que más quisieran ellos, pero sí el que es el prioritario y el más importante: amar al Señor su Dios con todo su corazón. En este sentido, algo interesante que vemos en la versión Reina Valera es que se utiliza la palabra oyó. En el original, en hebreo, la palabra que se tradujo como oír es la palabra shamá. Esta palabra, cuando vamos al significado original, nos da un entendimiento de que es una palabra que se utilizaba cuando tú realmente pones todos tus sentidos, tu atención, tu pensamiento, tu corazón y cada una de las cosas de tus atributos para centrarte en lo que se está diciendo. En otro sentido, la palabra que se tradujo como el pueblo oyó, el gobernante oyó, el sacerdote oyó, realmente la podemos traducir como un oír inteligente. Un oír que usualmente implica obediencia. Hermanos, en nuestro lenguaje español no es lo mismo oír que escuchar. Te voy a poner un ejemplo. Algunos de ustedes ni siquiera están oyendo ni están escuchando. Traducción les vale un pepino lo que estamos hablando aquí. Está bien. Pero si te das cuenta, a partir de este momento, quienes estamos aquí en las primeras filas, ¿no te has dado cuenta, verdad? ¿Escuchas eso? Antes de que yo te lo dijera, no lo estabas percibiendo. Porque antes de que toda tu atención se centrara en lo que está sucediendo aquí, ¿te das cuenta? Te llevé de oír a escuchar. La palabra que se utiliza en el original es la palabra que conocemos como escuchar. El pueblo atendió, el pueblo realmente puso atención, el pueblo realmente entregó su corazón y por tanto eso los llevó a atender el llamado de Dios, no solamente para salir confrontados. No solamente para decir, ay, otra vez la predicación estuvo bien dura y seguramente la preparó durante una semana, seguramente la preparó para mí. No, hermano, no tengo tiempo para eso. Pero te das cuenta, si Dios habla, considérate bienaventurado. Si Dios te habla y lo hace fuertemente, si Dios te llama la atención, si Dios te reprende, entiende, por favor, que Dios te ama y no pretende que termines en juicio. En este sentido, otras versiones como Nueva Versión Internacional y la Biblia de las Américas traducen de la manera siguiente. No lo traducen como oyeron la voz de Dios, sino obedecieron al Señor su Dios y acataron las palabras del profeta Ageo. ¿Qué hizo el pueblo, hermano? Domingo a domingo, lo mismo que estaba haciendo Ageo en su tiempo, lo mismo se hace domingo a domingo en este lugar. Domingo a domingo yo no vengo a hablarte acerca de mi vida. Domingo a domingo yo no vengo a hablarte de si me caes bien o si me caes mal, hermano, no, eso es secundario. Domingo a domingo yo no vengo a hablarte acerca de mi testimonio para que tú te transformes. No, hermano, domingo a domingo vengo y hago algo, expongo la palabra del Señor. Pero hay una alta probabilidad que siempre delante de la palabra de Dios haya dos vertientes. O escuchas o oyes. Hermano, en ocasión la palabra del Señor no llegará al corazón de muchos de los oyentes. Tú ten en cuenta que domingo a domingo son los mismos. Que domingo a domingo tanto Israel como cualquiera de ustedes, como Flor o el primero que se me venga a la mente, están oyendo la misma palabra. ¿Sabes qué se ve desde el púlpito?
Se ven personas que escuchan y se ven personas que oyen. Pero delante de la palabra del Señor, lo que Él espera de los suyos, de los que le pertenecen, es la actitud que tuvo el pueblo. ¿Qué hizo el pueblo? El pueblo pudo haberse solamente oído el mandato de Dios y continuar otros 16 años perdiendo el tiempo en ellos mismos. La pregunta es, ¿cuántos años llevas tú? Y la pregunta secundaria es, ¿cuántos más tú piensas acumular? Lo que percibimos a lo largo de este primer versículo es que el primero en obedecer fue Ageo. Dios le dio una ordenanza: lleva mi palabra delante del pueblo. Eso es lo que el Señor ordena hoy en día, también para todos los que estamos detrás de un púlpito. En este mismo horario, ¿sabes qué está sucediendo? Otros más que recibieron el mismo llamado detrás de un púlpito simplemente no obedecieron. Y para que la gente no se vaya, y para que la gente no deje de ofrendar, y para que la gente no se enoje con él, y para que la gente ya no lo vea feo, simplemente no están exponiendo la palabra de Dios, sino cualquier otra cosa. El primero en obedecer fue Ageo. Después de esa obediencia, ¿qué siguió? Obedecieron las autoridades, obedeció el gobernante y obedeció el sumo sacerdote. ¿Qué es lo que sucede cuando las autoridades se encuentran bien afianzadas delante de la presencia del Señor y realmente se encuentran afianzadas obedeciendo la palabra del Señor? Te voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa si yo con mi hijo le digo: oye, hijo, todas las noches antes de dormir debes de orar? Antes de consumir alimento debes de agradecer al Señor. Debes de amar al Señor con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que yo le ordeno. Pero si yo como autoridad no reflejo absolutamente nada de eso, ¿qué es lo que va a suceder? Es decir, soy un padre patético que no ora y pretendo que mi hijo ore. Soy un padre patético que no alimenta a su esposa y pretendo que mi esposa sea bíblica. Soy un padre patético, una autoridad patética que de todo se siente. ¿Qué espero de mis hijos? Hermano, Dios está presente en la maldad de los padres sobre los hijos, desde la primera hasta la cuarta generación de los que le aborrecen. ¿Cómo puedo decirle a mi hijo: no te alcoholices, si yo me alcoholizo? Las autoridades obedecieron, y lo que nos está narrando Ageo dentro de este texto es que esto movió a todo el pueblo finalmente a que obedeciera, a que hubiera un remanente, el resto del pueblo, para caminar en fidelidad. Dice la versión Reina Valera 1960 que entonces temió el pueblo delante de Jehová. Que entonces temió el pueblo delante de Jehová. Otra versión dice que el pueblo sintió temor en la presencia del Señor. La palabra que se utiliza en el original en hebreo es la palabra yaré. Es la misma palabra que se utiliza en el libro de Proverbios capítulo 1 que leyó nuestro hermano el día de hoy. Cuando nos habla acerca de la palabra de temor a Jehová o temor de Jehová, no es un temor como cuando viene el fantasma. No es cuando se te sube el muerto. No, hermano, me gustaría explicar qué fue lo que sucedió con el pueblo de Dios en el libro de Ageo. Si nosotros vamos al libro de Proverbios, capítulo número 1, versículo 7. Proverbios, capítulo número 1, versículo 7. Que el pueblo temió y entonces que obedeció al Señor. Proverbios capítulo número 1 versículo 7 nos dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pastor, me dejó exactamente en las mismas, no sé a qué tipo de temor se está refiriendo. Bueno, hermano, capítulos más adelante, Proverbios capítulo número 8 versículo 13 nos va a dar la respuesta
de cuál es el temor de Jehová. ¿A qué se está refiriendo? ¿Qué fue lo que sintió aquel pueblo en el tiempo de Ageo? Proverbios 8:13. Lo voy a leer en la versión de la Biblia de las Américas. No difieren mucho las palabras, pero te quiero leer cómo es que lo dice aquí. Proverbios 8:13 me dice que el temor del Señor o el temor de Jehová es aborrecer el mal. Pero no solo eso. Me dice que el temor de Jehová es aborrecer el orgullo. Me dice que el temor de Jehová es aborrecer la arrogancia. Me dice que temer al Señor es estar lejos del mal camino, es estar lejos de la boca perversa, porque eso es lo que aborrece Dios. ¿Qué fue lo que sucedió con aquel pueblo? Les habló a Ageo y les dio palabra de Dios y dijeron: ¡ay, sí, qué fuerte estuvo hoy la predicación! Vámonos. Y al día siguiente otra vez a comer su vómito. No, hermanos. Lo que sucedió es que el pueblo, después de escuchar la voz de Dios, simplemente temió a tal grado de que caminar con el Señor se traduce en aborrecer el mal, aborrecer el orgullo, alejarse de la arrogancia, del mal camino, de la boca perversa, porque eso es lo que aborrece Dios. Hermano, no puede haber obediencia hacia Dios si sigue siendo un cerdo que le fascina ensuciarse. No puede suceder así. El pueblo se alejó de todas estas cuestiones que eran desagradables del Señor y entonces pudo obtener esa característica de obediencia. El pueblo escuchó, el remanente temió y el remanente obedeció. ¿Te das cuenta que es muy diferente de lo que practicamos día con día? Lucas 6:46, Jesucristo hace una pregunta. La pregunta es interesante. Jesucristo les preguntó a todos los que le seguían: ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? ¿Te das cuenta? Domingo a domingo yo puedo estar calentando una banca y levantar mis brazos y tal vez decir: sí, Señor, mi Señor, Jesucristo es mi Señor. La pregunta es del mismo Jesucristo: ¿por qué le llamas Señor? ¿Por qué le llamas Señor y no haces lo que Él te dice? El remanente escuchó, el remanente temió y el remanente obedeció. Hermano, empiézale porque probablemente ni siquiera has escuchado. En ese mismo texto que se trata en el libro de Mateo también, dice Jesucristo que en ocasiones hay solamente dos tipos de personas, solamente dos. Es decir, hermano, solamente hay dos tipos de personas que escuchan o que oyen las palabras de Dios. Jesucristo dejaría claro en ese mismo texto que el primer tipo de persona es aquel que oye la palabra y las hace. Y a este le llama prudente. Y dice que es semejante como alguien que cimentó su casa sobre una roca y entonces vinieron las lluvias, las tempestades y su casa no cayó, porque él es prudente, porque no solamente oyó, sino que hizo y tomó el consejo. Pero dice el Señor Jesucristo también que hay otro tipo de persona, y creo que de esas abundan. Al igual que el primero, oyen, pero a diferencia del primero, no hacen. Oyen, pero no hacen. ¿Cómo llamó a este tipo de hombres? Insensatos. La palabra en el original es todavía más fea, les llamó tontos. Aquel que oye y que no hace. Ese es como un árbol, hermano. Fíjate, ese árbol está plantado allá afuera, domingo a domingo está ahí. Probablemente oye, pero no hace nada. Las banquetas, las piedras oyen, pero no hacen nada. ¿Por qué un insensato? ¿Por qué un tonto? Porque escuchó la palabra, pero
no hizo nada, sino que edificó su casa sobre la arena, y entonces vinieron las lluvias, vino la tempestad y hubo gran ruina. Todo terminó hecho polvo. La pregunta importante es, ¿quién entrará al reino de los cielos? ¿El obediente o el desobediente? ¿El prudente o el insensato? ¿El que oye y no hace o el que oye y obedece? La respuesta la encontramos en Mateo 7. En aquel tiempo muchos le llamarán: Señor, Señor, Señor. Lo consideran un maestro, lo consideran una autoridad. Señor, Señor. Entonces sacarán su currículum y dirán: en tu nombre echamos fuera demonios. O sea, no era cualquiera, era uno que diciendo Señor, en el nombre de Cristo, echaba fuera demonios. Pero no solamente eso, sino que en el nombre del Señor también hacía milagros. Y las escrituras no dicen que eran pocos, eran muchos milagros. Muchos. ¿Cuál es la respuesta para ellos? Ponle tu nombre. No sé quién eres. No te conozco. Aléjate de mí, hacedor de maldad. Hermano, la respuesta es obvia. Aquel que camina en el temor de Dios, aquel que se aparta de lo que aborrece Dios, aquel que tiene esa característica de ser el remanente, de caminar en obediencia y no en rebeldía, de caminar en espiritualidad y no en mi carnalidad, es la primera característica distintiva de aquellos que son remanente. Porque después de la disciplina, la respuesta inmediata del pueblo de Dios no es volverse a ensuciar. La respuesta inmediata es escuchar, temer y obedecer a Dios. Segunda característica, el Señor nunca abandona a su remanente. Dice el versículo número 13, entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, ¿qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que dijo? Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Algunos de nosotros pensaremos que esa modernidad que sale ahora tan frecuentemente en la internet, de hombres que empiezan a hablar en lenguas raras, Rabashia, Ramashaya y cosas como esas, ¿sí? Y después viene con una frase muy peculiar: el Señor me dijo que te diga, o el Señor te dice hoy. Bueno, estos usurpadores de la palabra de Dios, que hablan de parte de Dios cuando Dios nunca lo ordenó así, no es algo nuevo. Nosotros encontraremos a lo largo de las Escrituras, incluso desde el tiempo de los profetas, que se levantaban hombres, se autodenominaban profetas de Dios, que hablaban en nombre de Dios, aun cuando Dios jamás les había hecho un llamado, ni los reconocía como sus mensajeros. ¿Eso es correcto? No, la respuesta es que eso es incorrecto. Hablar en nombre de Dios sin haber recibido un llamado, eso traerá juicio. Nosotros encontraremos en Deuteronomio capítulo número 18, Dios hablando a Moisés, le dijo que levantaría después de él a un profeta en medio del pueblo y que él pondría su palabra en su boca y que el pueblo oiría. Pero también dio una advertencia: cualquiera que no oyere mi palabra, Lo curioso es que se utiliza la misma palabra que en Ageo, la palabra Shema.
cualquiera que atentamente no escucha mi palabra y la obedece, yo le pediré cuentas. Eso dijo el Señor. Cualquiera que escucha mi palabra, cualquiera que oyere mi palabra y no la atienda, tendrá que dar cuentas delante de Dios. En el versículo 20 de ese libro de Deuteronomio 18, trae un segundo juicio. El profeta que tuviere la presunción de hablar en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Lo que está haciendo Ageo es dejando claridad que esta palabra no se le ocurrió. El Señor me dijo en esta mañana que Él no te abandonará y que siempre estará contigo. No, la palabra utilizada como malak o enviado se traduce como mensajero de Dios. Ageo no habló de su propia cuenta. Ageo habló por mandato de Jehová al pueblo, diciéndoles: yo estoy con vosotros. Esa palabra que proviene de Dios no fue momentánea, hermano. La vamos a encontrar en diferentes textos bíblicos. La vamos a encontrar cuando Isaías la dice al pueblo que ellos no estarían solos, que Jehová iría delante de ellos. ¿Acaso no fue lo mismo que sucedió en el Éxodo? El Señor los acompañaba de día y de noche. ¿Acaso no fue lo mismo que sucedió con el libro de Job? El Señor nunca lo abandonó. Esto ha sucedido con cada uno de los integrantes del remanente. Yo sé que la vida cotidiana te agobia, hermano, pero si realmente eres remanente de Dios, y vuelvo a repetir, si realmente eres remanente de Dios, debes depositar tu confianza sobre la promesa de que el Señor siempre estaría contigo. Nosotros vemos en el libro de Daniel cómo es que en medio de una nación extraña el pueblo fue llevado en cautiverio, y aún ahí el Señor tuvo a su remanente, Sadrach, Mesach, Abednego. Mientras todos se doblegaron delante de la estatua que ese rey había hecho, hubo un remanente que no lo hizo. ¿Qué sucedió con ellos? Ese rey había prometido que al sonar del salterio, de la zampoña y de muchos instrumentos más, si tú escuchabas aquel sonido, tendrías que adorar a esa estatua, porque si no, entonces te meterían en un horno de fuego. ¿Qué sucedió con estos hombres fieles? Mientras todos los demás se rebajaron y adoraron aquella estatua, aquellos tres jóvenes, no eran adultos, hermano, eran jóvenes, decidieron obedecer al Señor porque ellos eran el remanente, y ellos confiaron que aun cuando los aventaran delante del horno, ellos no cambiarían de parecer. Ellos le dijeron: no es necesario que te respondamos en cuanto a esto, oh rey, tú sabes lo que tienes que hacer, porque no nos vamos a doblegar. ¿Te das cuenta? Sadrach, Mesach, Abednego, tú. ¿Te das cuenta? Sadrach, Mesach, Abednego, el remanente, tú. Dios no dijo que no iban a pasar por fuego. Dios no dijo que no íbamos a pasar por tribulación. Esa nunca fue la promesa, hermanos. Si eso es lo que te vendieron como evangelio, estás equivocado. No, nosotros estamos llamados a pasar por muchas tribulaciones para poder entrar en el reino de los cielos. ¿Qué pasó con estos jóvenes? Dice la historia que ellos fueron lanzados dentro del horno de fuego, tal cual como había sido el juicio. 3. Sadrach, Mesach, Abednego. Y no solamente prendieron el horno, le subieron 7 veces más. Dice el libro de Daniel, capítulo número 3, versículo 24, que entonces el rey Nabucodonosor se espantó. Un rey pagano se espantó
Y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? ¿No fueron 3 los que ustedes aventaron allá adentro? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él les dijo: he aquí que yo veo 4 varones sueltos que pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Hermano, tenemos que confiar absolutamente que aún en el examen el profesor está presente, pero él debe de guardar silencio. Debemos de entender, hermano, debemos de entender que siempre que recibimos oprobio, que siempre que recibimos ofensa, la justicia no puede estar en nuestras manos. Cuando nosotros reaccionamos con carnalidad, preocúpate ante la ofensa, porque entonces no estás dando muestras de que seas parte de ese remanente. Estás dando cuenta de que eres uno más de los que están allá afuera. Estos hombres fueron llevados al horno a causa de obediencia hacia el Señor. Pero tú te me ofendes cuando no te saludo por distracción. ¿Te das cuenta, Sadrach, Mesach, Abednego? Tú, cuando nosotros comenzamos a confiar en las promesas del Señor, nuestra actitud debe de cambiar. Pastor, pero eso es en el Antiguo Testamento. Bueno, Mateo capítulo 28, versículo 16. La promesa nunca ha cambiado y la promesa nunca cambiará. Si el Señor dijo que iba a estar con su pueblo, con su remanente, es porque el Señor así lo cumplirá. Mateo 28, 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Esto es después de la resurrección. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos todavía dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda autoridad, es decir, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden estas cosas, todas estas cosas que os he mandado. Y aquí viene la promesa: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. ¿Qué te preocupa? ¿Por qué sigues caminando en rebeldía? ¿Por qué sigues sin atender la voz del Señor? ¿Por qué sigues teniendo un ídolo en el lugar que a Él le corresponde? ¿Qué es lo que te angustia en esta tierra? ¿Acaso no podemos recordar, hermano, que el Señor prometió que siempre estaría con nosotros? El pueblo lo entendió. El remanente lo entendió. Y entonces obedecer al Señor no fue carga para sus lomos. ¿Qué es lo peor que puede suceder hoy en día para que te rindas delante del Señor? Es decir, ¿cuál es la peor consecuencia, hermano, en verdad? ¿Cuál es la peor consecuencia que puedes tú tener a raíz de obedecer ciegamente la voz del Señor y que completamente te rindas delante de Él, para que te quites tú del lugar que le corresponde y para que lo pongas en el trono a Él donde siempre debió de haber estado? ¿Cuál es la peor consecuencia? Que te abandonen tus familiares, hermano. No se te va a caer un brazo. No te van a echar en un horno. Y aun cuando te echaran en el horno, estoy seguro que al lado tuyo estará ese que es como hijo de dioses. Porque si Él prometió que estaría contigo y que nunca te desampararía, es porque así será. ¿Qué te mueve a no obedecer al Señor? Característica número 3. El Señor es quien produce el querer como el hacer sobre su remanente. Y esto será por su buena voluntad. Dice el texto bíblico base, versículo 14. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel. Mucho ojo, no está diciendo que a partir de ese momento Zorobabel le echó muchas ganas y se dispuso. No,
¿Quién despertó su espíritu? Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá. Y despertó también el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Y despertó también el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. En este mismo momento, en otros lugares, en esta misma ciudad, se está predicando una doctrina donde Dios no importa, el que importa es el hombre. Una doctrina antropocéntrica, no teocéntrica. En este mismo momento, en otros púlpitos, me atrevo a decirlo, se está predicando que tú eres el poderoso, que tú eres quien debes de salir adelante, que tú le debes de ordenar a Dios para que Él obre como tú quieres, que tú puedes decretar, que tú puedes atar, que tú puedes ordenar a Dios, y como Él es un miserable, entonces tiene que hacer lo que nosotros le pidamos que haga. En otros lugares más les estarán diciendo, no, tú eres quien le abres el corazón, porque Él está mendigando a la puerta. ¿Es acaso esta la enseñanza bíblica? La respuesta es no. Y si este es tu pensamiento, estás cerrado. No es el hombre el quien se apiada de Dios, haciéndole un favor. No es el hombre quien dispone su corazón. El hecho de que hoy sea una práctica masiva y común en el 99.9% de las iglesias no quiere decir que sea la enseñanza bíblica, hermanos. La enseñanza bíblica, lo que contrariamente nos dice, es que el hombre no solamente no puede, sino que no quiere seguir a Dios. Está incapacitado por su naturaleza pecaminosa. Lo que las enseñanzas bíblicas nos dicen es que es Dios quien obra en él. La pregunta es, todos somos, la gran mayoría, mayores de edad. ¿Acaso no sabremos cómo es nuestra vida? ¿Acaso no reconoceremos que no vamos en el camino de Dios, sino que vamos en cualquier otro camino? Hermano, eso lo esperaría de un niño de 2 años, que diga, es que no sé. No, hermano, pero de ti. ¿De verdad? ¿Cuántos años tienes? ¿Y aún no has identificado que en vez de ir en el camino del Señor vas por otro lado? ¿Qué hacemos? ¿Le comenzamos a echar ganas hoy? No, hermano. La enseñanza bíblica en Romanos 9 me dice que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. ¿Alguna vez te has preguntado por qué durante la predicación tus hijos están cuchicheando y pierden el tiempo? Es que a Dios no le ha placido, y yo no sé si le placerá llamarlos a misericordia. ¿Alguna vez te has preguntado por qué después de tanto predicarle a tus papás, a tus familiares y decir, es que tal vez no ha surtido efecto, necesito echarle más ganas? No, hermano, es que la enseñanza bíblica me dice que ellos no pueden ni quieren porque están incapacitados a raíz de su pecado, que están muertos en sus delitos y pecados. Si en este momento vamos al panteón y les otorgo a cada uno de ustedes una tumba y le predican y nos vamos de ahí hasta que el que está en la tumba se levante y acepte al Señor, ahí nos vamos a morir también, porque ese que está debajo de la tumba muerto está. La enseñanza de las Escrituras nos dice que tú y yo, o tal vez algunos todavía, están muertos en sus delitos y pecados. Un muerto no oye, un muerto no siente, un muerto no se mueve. Hermano, la enseñanza bíblica en Efesios 2 nos dice que Él nos dio vida. Él nos dio vida. Él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. La promesa de Ezequiel 36 en el nuevo pacto fue esta: os daré corazón nuevo. ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? ¿Está hablando el hombre? No, está hablando Dios. Dios prometió que nos daría un corazón nuevo y que pondría un espíritu nuevo dentro de nosotros y que quitaría de nuestra carne un corazón de piedra y nos daría un corazón de carne.
y pondría dentro de nosotros su espíritu y haría que anduviéramos en sus estatutos, en sus mandamientos, en sus preceptos para ponerlos por obra. La pregunta es, ¿acaso nunca te has preguntado por qué al lado de ti siempre hay alguien que se duerme en las predicaciones? ¿Nunca te has preguntado? Yo digo, bueno, ¿tendrás sueño todos los domingos? ¿Se desvelará todos los benditos domingos? ¿Acaso nunca has visto dos que siempre están en esta iglesia y siempre están cuchicheando en medio de la predicación? ¿Acaso nunca has visto estos dos faltos de respeto que siempre, no importa que alguien esté allá adelante, siempre están perdiendo el tiempo allá? Yo también los veo, domingo a domingo. Y a veces cuando la ira quiere venir, me acuerdo que ellos están muertos, que ellos están destinados a muerte, que aún muerto yo no lo puedo levantar. Pedro, que estás en esa sepultura, levántate y acepta al Señor. Híjole, ya llevo 3 horas. Regreso el próximo domingo. Pedro, ya te lo dije la semana pasada, por favor, levántate en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo yo te digo que aceptes al Señor en tu... Otro domingo más, regreso el próximo domingo. Voy a seguir así el resto de mis días, porque la enseñanza bíblica es que algunos de ustedes simplemente no pueden y no quieren porque están inhabilitados a causa de sus delitos y sus pecados. Son muertos. Y si hoy el Señor llama a sus vidas y los llama a juicio, muertos seguirán. El Señor no extiende misericordia para todos. La enseñanza bíblica es que es Dios, hermanos, no es el hombre, es Dios quien provoca la respuesta en su remanente. Es Dios quien escoge a los suyos y lo hace por gracia. Es Dios y lo hace por medio de su espíritu. Es Dios y lo hace por medio de su palabra. Es Dios y lo hace actualmente a través de la locura de la predicación. Es Dios. ¿Cuánto amas a tus hijos? Seguramente la respuesta es, bueno, ellos son mi motor. A veces el motor está por allá tirado mientras tú estás en el Face, pero bueno, ellos son tu motor. ¿Qué tanto los amas, hermano? Las autoridades de Israel obedecieron al Señor. La pregunta es, ¿cuánto amas a tus hijos? ¿Cuánto amas a tu esposa? Si tú me respondes que los amas con todo tu pensamiento, con todo tu corazón, la respuesta es, eres un mentiroso. Las autoridades, cuando aman a sus seguidores, buscarán llevarlos no a donde a ellos les plazca, buscarán llevarlos al lugar donde es conveniente, buscarán llevarlos al lugar donde obtendrán vida y vida en abundancia. En este trayecto probablemente las cosas no salgan, hermano. Hubo un profeta al cual desde el principio de su llamado se le dijo que le hablaría a la nación y que nadie lo escucharía. La pregunta es, entonces, ¿para qué lo manda, Señor? Ese fue el mandato. Si Dios te puso como cabeza de un hogar, tu trabajo no es complacer a los de tu casa, tu trabajo es inquirir para que ellos vayan delante de la presencia de Dios. Tienes que entender algo en esta mañana. Si tú eres parte del remanente y no estás haciendo tu trabajo, no estás obedeciendo, temo decirte que te has estado engañando a ti mismo, que estás perdiendo tu tiempo, que vas a un camino y no es delante del Señor. Lo que me enseñan las Escrituras, antes de que te avientes de un precipicio y digas, entonces ya todo está perdido. No, hermano, el Espíritu de Dios obra eficazmente sobre el remanente y lo hace a través de su palabra. Si tu hijo en algún momento te dice, bueno, no quiero ir a la iglesia, tráelo de las greñas, pero de que venga a escuchar la palabra del Señor. Hermano, yo sé que tarde que temprano esa palabra no volverá vacía. Eso es lo que me enseñan las Escrituras. Al Señor le plació que fuera a través de su palabra. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere grande, aun cuando fuere viejo, entonces no se apartará de él. Si no estás viendo el resultado de tu trabajo, espera en el Señor. Espera en el Señor. Porque aquel que alegremente siembra, tarde o temprano va a cosechar. Isaías 55:11, Isaías 55:10 me dice, porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve,
así como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y dar semilla al que siembra y pan al que come, escribió el Señor: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Yo sé que hay muchos de ustedes que ya están cansados de caminar en la obediencia. Y también yo sé por experiencia que a veces nos frustra un poco que los malosos se salgan con la suya. Y a veces pensaremos y llegará el pensamiento de, bueno, ¿para qué sigo en obediencia y en fidelidad? Si a los que obran mal les va bien. Es que no has visto la película completa. Es que la película se acabará hasta cuando el director regrese. Y entonces, hermano, si después de haber caminado en fidelidad, en obediencia, soportando el insulto, soportando el oprobio, cumpliendo las promesas del Señor, sujetándote a su voluntad y no a la tuya, si al final de los días estamos juntos en espera de nuestro juicio y el Señor no te permite entrar después de haber sido obediente, después de haber sido fiel, hermano, me gritas lo que quieras. Pero si el Señor escribió que te recibiría, diciéndote: buen siervo y fiel, entra en el seno de tu Señor, es porque así será. Espera en el Señor. Finalmente, característica número 4, y hoy nos extendimos un montón, pero voy terminando. Dice la cuarta característica: el remanente siempre dará evidencias de que le pertenece al Señor. Después de 3 años que no nos veíamos, vinieron de visita mis suegros. Yo sé que algunos de ustedes no los atendí ni respondí mensajes la semana desde el jueves promedio, pero después de 3 años de no verlos quería atenderlos a ellos. Y siempre que platicamos, lo primero que vamos es casi siempre a ver el jardín de atrás. Mi suegra va a supervisar las plantas que le ha regalado a mi esposa, para ver si las dejó morir o para ver si realmente están dando fruto. Yo creo que mi suegra lo primero que espera es que aquel guayabo japonés que le entregó a mi esposa no esté seco, sino que tenga fruto. Y el día viernes que llegaron fuimos a ver ese árbol y parece que tiene algo, pero fruto por todos lados. Y decimos: bien, este guayabo japonés es bueno. ¿Por qué? Porque no está dando fruto, está dando mucho fruto. Para los que congregaban con nosotros desde hace 5 años, saben que en ese mismo lugar y en esa misma gente, para que tú al volver, no, esa es otra cosa. En ese mismo lugar, antes de ese guayabo japonés, había un limón. Un limón que soporté más de 2 años. Un limón al cual regamos, le dimos sol, le pusimos sombra. Y durante toda su estancia, ¿qué es lo que dio? Después de amenazarlo, dio un limón así de chiquitito. ¿Sabes qué hice con él? Me desesperó, lo corté y lo tiré a la basura. ¿Qué es lo que sucede con el remanente, hermano? El remanente sí o sí da fruto. Mateo capítulo número 7 me dice que por sus frutos los vamos a conocer. En el libro de Mateo capítulo número 7, Jesucristo dijo que el buen árbol se conoce porque da buenos frutos, pero que de la misma manera el mal árbol se conoce porque da malos frutos. ¿Por qué? Porque sus frutos los vamos a conocer. En esta iglesia tenemos una característica muy peculiar, y es que difícilmente a todos les tengo la libertad de decirle hermano. No, hermano. No a todos les diré hermanos. A veces tendré que esperar que el tiempo pase para poder identificar si hay fruto o no, y entonces tener esa libertad de catalogarte como parte de la familia en Cristo.
porque por sus frutos los vamos a conocer. Lo que me dice, o el entendimiento tal vez no muy claro, en el versículo 15 del texto base, me dice que en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío, sucedió todo esto. ¿Qué pasó en esta fecha? Después de 23 días, solamente después de 23 días, ¿qué hizo el pueblo? El pueblo obedeció. La pregunta es, ¿cuánto tiempo el Señor te lleva hablando y sigues en rebeldía? El remanente sí o sí da fruto de que es remanente, porque el árbol por sus frutos se dará a conocer. El verdadero remanente, y con esto voy concluyendo, el verdadero remanente tiene cuatro características. Primera característica, el remanente escucha, pero no solamente escucha, el remanente teme y el remanente por consiguiente obedece. Si estás en rebeldía y después de tantos años sigues siendo rebelde, preocúpate en verdad. Segunda característica, el remanente tendrá una ventaja sobre todos los demás, y es que la promesa del Señor fue que nunca los abandonaría. A veces, aunque parezca, el Señor se encuentra ahí, hermano. Y con el tiempo siempre vendrá la razón del por qué el Señor permitió que pasaras por el fuego. A lo largo de esta predicación también vimos que el Señor es quien produce el querer como el hacer, y con esto quiero concluir, porque como padres a veces nos desesperaremos por nuestros hijos que no entienden. A veces como pastor, yo también me desesperaré, al igual que Pablo, hasta el grado de decir que ustedes me causan dolor como mujeres como la mujer en el parto. Pero si algo he entendido, hermano, es que en ocasiones no tendré que hablar contigo. En ocasiones tendré que ir a suplicar a aquel que extiende misericordia. ¿Estés desesperado por la salvación de tus hijos? Yo no te digo que dejes de instarlos a caminar en el Señor, pero hay un lugar a donde debes de acudir. Hay un lugar donde debes de correr todas las noches. Hay un lugar donde debes de terminar con tus lágrimas mojadas en el piso. Y ese lugar son los pies de Cristo. Que nunca olvides, hermano, que no es del que quiere, que no es del que corre, es de Dios quien tiene misericordia. Que la gracia, la paz y la misericordia de nuestro Señor esté con cada uno de ustedes. Gracia y paz.